3,5% de delitos sexuales con respecto a 2019. 17.389 agresiones sexuales frente a las 13.545 de 2019. Además, la aparición de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial ha cambiado e incrementado la forma en la que se ejerce este tipo de violencia. Según la ONU, las mujeres tienen 27 veces más posibilidades de ser atacadas en Internet que los hombres. La violencia digital tiene la misma estructura y opera de la misma forma que la violencia de género que se efectúa en el ámbito físico, pero con nuevos canales de difusión. Las redes sociales son empleadas para controlar y amplificar el control y seguimiento de la pareja o expareja. Las consecuencias de la ciberviolencia machista son devastadoras para las víctimas. El 54% de las mujeres que sufren acoso en las redes sociales experimentan ataques de pánico, ansiedad o estrés, que en ocasiones han culminado con el peor de los desenlaces posibles, el suicidio. En el contexto de la violencia de género es fundamental recordar que junto con las mujeres, las menores necesitan una atención especial. El fácil acceso con el que cuentan los menores a día de hoy a dispositivos tecnológicos en los que se pueden encontrar contenidos impropios para sus edades es causa de que la violencia entre adolescentes no haga más que crecer. El aumento de los menores condenados por delitos sexuales se debe fundamentalmente al acceso libre a una información distorsionada de la realidad. Se estima que el primer contacto de los niños españoles con algún tipo de contenido pornográfico se da entre los 9 y 11 años, cuando no se cuenta aún con madurez suficiente. De esta forma llegan a normalizar y a no reconocer la gravedad de determinadas situaciones. Es preciso reconocer que se ha avanzado en la lucha contra la violencia machista, pero que aún queda mucho por recorrer. Es necesaria la actuación conjunta de todas y cada una de las administraciones, así como el ejercicio de todas las potestades y herramientas que dispone el Estado de Derecho para la creación, revisión y mejora de una legislación capaz de erradicar esta situación, cuya tipificación se adapte a las nuevas formas delictivas derivadas del nuevo mundo digital. Un cuerpo legal que supere las lagunas y las manipulaciones partidistas de la que a día de hoy es objeto y que ofrezca a las víctimas una verdadera justicia restaurativa. A día de hoy, la Ley Orgánica Integral de la Libertad Sexual, conocida como la Ley del Solo sí es sí, ha supuesto, según datos del Consejo General del Poder Judicial, la rebaja de al menos 1.205 condenas a violadores y pedrastas, además de 121 excarcelaciones, según los datos recabados hasta el 1 de septiembre de 2023. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que nace de la necesidad de caminar unidos en la lucha contra esta lacra, debe ser objeto de renovación y actualización, dado que son pocos los avances que se han promovido por parte del Gobierno de España en esta legislatura. En definitiva, la lucha contra la violencia machista y la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres debe seguir siendo un objeto prioritario en la agenda política, por encima de cuestiones partidistas, a través del consenso y del sentido común para evitar los importantes retrocesos que a día de hoy se ha producido en esta materia. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente proposición: instar al Gobierno central a que, desde el consenso, se lleve a cabo la revisión, modificación y adaptación del Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley General Penitenciaria y su reglamento, con el fin de dar una respuesta a las necesidades urgentes e inaplazables a tenor de la realidad actual que requiere la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Que impulse en el marco del Pacto contra la Violencia de Género la aprobación de una estrategia de seguridad pública para la mejor y mayor prevención, detección y erradicación de todos los delitos referidos a violencia de género, con los debidos medios y recursos. Que realice las modificaciones legales oportunas para tipificar la violencia digital en todas sus formas de autoría, control, amenaza o violencia psicológica u otras a través de los móviles y otros dispositivos digitales. Se articulen medidas más estrictas y de protección reforzada para evitar el acceso de los menores a la pornografía, estableciendo mecanismos Señora Sánchez, se ha terminado su turno. Queda una frase, perdón. ¿Puedo? Continúe, acabe ya, por favor. Estableciendo mecanismos de regulación y control que sean efectivos para la consecución del objetivo de restringir de forma fehaciente el acceso de los menores a este tipo de contenido. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de la Confluencia, señora González. Gracias, señor Muñoz. Bien, sí, nosotras estamos de acuerdo con esta proposición, es decir, efectivamente, o sea, con la exposición de motivos, mejor dicho. Estamos de acuerdo en que, muy resumidamente, hace falta trabajar bastante más de lo que estamos haciendo. El tema de la violencia machista se nos
o sea, está claro que es una cuestión bastante más complicada de lo que creíamos y que nos queda mucho trabajo por delante. Lo que sí que su proposición se basa en solo una parte, me parece que falta otra parte. Está usted proponiendo cosas acerca de las penas, de la seguridad, que es una de las partes, por supuesto, de esta lacra, pero hay otra parte que son los recursos y que también tienen un papel importantísimo en la prevención. Es decir, que una persona que comete este delito vaya a estar más tiempo o menos tiempo en la cárcel, a mí no me evita que me vaya a pegar, que me vaya a matar, que me vaya a asesinar. Realmente ya han asesinado a la persona que fuera, a mi madre, a mi hermana, a mi hija, ¿vale? Entonces, no podemos estar solo en esa parte. Yo quisiera añadir a su proposición, instar al Gobierno central para que aumente los recursos que la Ley 4.1/2004 de violencia de género pone a disposición de la lucha contra esta lacra. Me parece importante porque no es lo mismo que yo pueda denunciar una violencia machista de mi marido, por ejemplo, a sabiendas de que una vez que denuncie voy a tener a mi disposición herramientas que efectivamente me van a liberar de la convivencia con una persona que me maltrata, a que eso lo tenga en duda o que eso dependa de los recursos que tenga. Que a día de hoy faltan esos recursos para garantizarle a las mujeres que puedan denunciar teniendo asegurado y garantizado que pueden romper la convivencia en su casa y no les va a suponer un problema respecto a la patria potestad de sus hijos, a la convivencia con su marido o con sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego hay otra parte que es inevitable que la tenga que traer, que no quiero que me digáis que estoy politizando, sino que es más que evidente, ¿no? O sea, si todo esto, en vez de decirlo el Partido Popular, lo dice otra persona, quizá para mí es más creíble. Pero claro, el Partido Popular, que tiene como socio de gobierno en algunos lugares a Vox, que niega la violencia de género, evidentemente hace que una diga, bueno, pues esto que un quiere quedar bien o es real. O sea, realmente la ley de violencia de género recoge como forma de restitución a las mujeres de su dignidad, es un reconocimiento simbólico que es, por ejemplo, el silencio, ¿no? Cuando se hace el minuto de silencio, a lo que Vox no acude nunca. Cuando vosotros veis que vuestro socio no acude y están negando la violencia machista y vosotros estáis cogobernando con ellos, sí, perdón, ¿estáis ayudando a esta lacra? González, ha terminado su tiempo. Tiene la palabra el grupo Vox, el señor Fernández. Muchas gracias, señora alcaldesa. Gracias a Dios que ya la mayoría de españoles saben y reconocen que nosotros no tenemos nada en contra de la protección hacia la mujer. Nosotros protegemos a las mujeres y de hecho somos el único partido que ha pedido el endurecimiento de las penas, el único. Aparte de esto, esta proposición, lógicamente, como bien se ha dicho, pues compra un mismo lenguaje y nosotros nos preguntamos que por qué se queda corta, porque solamente se tiene que hablar de mujeres, porque no se habla de niños. Cuando digo niños, para que estés tranquila, me refiero a varón y a niña, no solamente a los niños. También, lógicamente, no se habla de los ancianos y en general no se habla de cualquier persona vulnerable. A mí me parece bien y comparto todo lo que dice, exceptuando efectivamente lo de la violencia de género. Pero precisamente porque efectivamente si me deja, por favor, entonces lo que quiero decir es que estoy de acuerdo con el endurecimiento del Alecrín en cuanto a los ataques digitales y por supuesto también al endurecimiento del acceso a la pornografía de los menores, y más cuando existen casos, desgraciadamente en Andalucía se promueve el sexting. Hay un estudio
de la Universidad de Sevilla que habla de 3.500, bueno, un estudio que se ha hecho con 3.500 personas, donde es una práctica normalizada entre hombres y mujeres jóvenes. Entonces, ahí sí estoy de acuerdo, pero no puedo estar de acuerdo en el Pacto de Estado Partido Popular-PSOE, precisamente por esto, solamente porque hay muchas víctimas desamparadas en este sentido, no se comprenden, no se contemplan, y de esta manera se crea una asimetría penal y una diferencia entre hombres y mujeres. Muchas gracias. Sí, señor Fernández, muchas gracias. Señora Ramos. Muchas gracias, señora presidenta. Yo creo que, como bien lo indican los diferentes informes de los países que conforman la Unión Europea, España destaca en la legislación y en el trabajo que se ha realizado con respecto a la lucha contra la discriminación hacia las mujeres, sobre todo poniendo el acento desde la conceptualización de lo que es la violencia. Aunque hemos dado pasos hacia adelante, sin duda alguna, también hemos sufrido retroceso al intentar confundir los términos. Por eso, en el año 2022, desde el Gobierno central y desde el Ministerio de Igualdad, se trabajó conjuntamente con todas las entidades sociales y asociaciones y movimientos feministas la estrategia estatal para combatir las violencias machistas. España cuenta con una estrategia estatal para combatir las violencias machistas y está en vigor porque se aprobó en el año 2022 hasta el 2025. La violencia contra las mujeres es una problemática global, no lo sufren solo las mujeres, creo que lo sufrimos como sociedad y, si me permitís, incluso lo sufren más nuestros menores, porque se quedan en una situación de desamparo, ya no solo económico, sobre todo mental y emocional, porque situaciones tan dramáticas que han tenido que vivir, como es el asesinato de la madre, pues eso, como usted comprenderá, hay que poner todos los medios para reparar la vida de esas personas. ¿Por qué es importante luchar contra cualquier discriminación? Porque protegemos a la sociedad. Protegemos a la sociedad y, si usted me permite, señor Antonio, no solo se protege endureciendo las leyes, se la acepto como una medida más. La protección implica diferentes ámbitos y sobre todo el educativo. El educar en igualdad, educar en respeto, educar en diversidad, educar en una cultura de la paz, en donde no se discrimine a nadie. Y en el pleno pasado, justamente, yo les recordaba, a raíz de también una proposición vuestra, el sentido histórico de la lucha contra la discriminación y específicamente contra la discriminación hacia las mujeres. Todavía sigue ocurriendo que se piense que las mujeres estamos designadas a roles. Por eso lo de las campañas de sensibilización, la campaña del juego o juguete no sexista, para que nuestros niños y niñas no sufran el rechazo desde sus años más tempranos, pues por pretender o jugar un tipo de juego o un tipo de afición o un tipo de deporte. Usted mire, cuántas atletas, cuántas personas de artes marciales, cuántas futbolistas, que ahora está de moda gracias al triunfo de la selección española de fútbol femenino, pero eso ¿desde cuándo es? ¿Cómo se legislaba el trabajo de esas mujeres que por cuando se quedaban embarazadas no tenían posibilidad de continuar con sus carreras de grandes deportistas? Entonces hay que mirar también ese sentido histórico y traerlo a la realidad. Ramos, gracias. Ha terminado su tiempo. Tiene la palabra la señora Sánchez Toro. Gracias, señora presidenta. Señora González, la propuesta sí contempla lo que usted dice de forma sutil, pero lo contempla. De hecho, en el punto B, cuando dice impulsar en el marco de Estado contra la violencia de género la aprobación de una estrategia de seguridad pública para la mayor prevención y detención y erradicación de todos los delitos referidos a la violencia de género con los debidos medios y recursos. O sea, nosotros aquí lo que estamos pidiendo es que se actualice el Pacto de Estado. Les voy a explicar por qué. Llevamos muchos años, fue un granito,
Pero es verdad que los CIN, los Centros de Información a la Mujer, necesitan más recursos. Y es verdad que estamos viendo, como hemos dicho antes, 1 de cada 3 mujeres víctimas en España hoy son andaluzas, el 33,3% de la población. Entonces, lo que estamos viendo es que el criterio de reparto no debe ser el actual. O sea, nosotros pedimos un criterio de reparto de ponderación en relación al número de víctimas atendidas en cada territorio. Es decir, nosotros ahora mismo, por ejemplo, por el Pacto de Estado, Andalucía recibe el 15,17% de los fondos y tenemos el 33,3% de las víctimas. Entonces, lo que estamos pidiendo es que se actualice el Pacto de Estado. Si esto ocurre, los centros de información a la mujer van a tener más recursos, habrá más dinero, como estamos hablando aquí, para educación, para sensibilización y, en definitiva, para trabajar para erradicar la violencia. Que la violencia, señor Fernández, siempre se habla al principio de violencia de género, siempre, en todos los sitios, violencia de género, incluye al hombre y a la mujer. Pero la realidad es que en los últimos años hablamos de violencia machista porque a las que matan son mujeres. Las estadísticas ahí están. Las fallecidas son mujeres y las niñas y las jóvenes, en comparación entre mujeres y hombres, son muchos más los casos de violencia padecida por niñas y por mujeres que por hombres. Y si hablamos ya de los siguientes puntos, evidentemente está claro que hay que hacer algo. La prostitución. España es el primer país de Europa que en consumición de prostitución, nuestros menores a los 8 o 9 años espeluznantes acceden a contenido pornográfico, contenido que no entienden y que les va a marcar su vida y su desarrollo. Esto hay que atajarlo y atajar desde luego las redes sociales, TikTok, lo que ven en TikTok, lo que ven a través de WhatsApp, en fin, están recibiendo un contenido que no es lógico para su edad. Y aunque haya control parental, aunque aquí podamos decir, no, es que las aplicaciones tienen control parental, también sabemos que los padres se los hartan. Bueno, los niños, son capaces de eliminar el control parental, con lo cual esto hay que legislarlo. Esto hay que tipificarlo y hay que legislarlo. Ya Estados Unidos también está en ello y de hecho va hasta a cortar las redes sociales, porque hoy todos los menores tienen pantallas digitales, tienen móviles y acceden a contenido no adecuado para su edad. Y esto hay que traerlo y es lo que queríamos poner hoy aquí también encima de la mesa, actualizar el Pacto contra la Violencia de Género y que nuestros menores estén protegidos en las redes. Bueno, nuestros menores, nuestras mujeres y todo el mundo. Es decir, se ha avanzado mucho, pero hay que seguir luchando, hay que seguir caminando todos juntos. Y la realidad es que a las mujeres las siguen matando, la realidad es que seguimos sufriendo violencia, la realidad es que hay trata de mujeres. Esa es la realidad de Andalucía, de España a día de hoy. Entonces, para eso es esta propuesta que trae aquí hoy el Partido Popular, para que entre todos, de verdad, consigamos aunar esfuerzos y nos quedamos cortos. Es que cada vez que hay una víctima, en algo estamos fallando. Y el verano ha sido tremendo. Y ya llevamos 51 y hemos superado todos los datos del año anterior y esperemos, ojalá, que no tengamos que actualizar los datos, que se actualizan casi semanalmente. Es una pena. Esto hay que erradicarlo, entre todos. Gracias. Muy bien. ¿Quieren hacer uso de otro turno, señora González? Sí, no entiendo lo que usted dice en el punto B. Dice el punto B literalmente. Impulse en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género la aprobación de una estrategia de seguridad pública para la mejor con los debidos medios y recursos. Con los debidos medios y recursos, la estrategia de seguridad pública que está usted proponiendo que se impulse dentro del Pacto de Estado de Violencia de Género. Quiero decir, vale, eso, vale. Pero que además, aparte de toda la cuestión de seguridad y de penas, aumentar aparte de todo eso, y yo diría que incluso más importante, son más recursos, no solo dentro del Pacto de Estado, sino más recursos en todos los niveles en los que se trabaja esto, que son muchos niveles, porque para eso se ha trabajado con mucha intensidad esta ley de violencia de género. Violencia de género. La violencia machista es la violencia que se da contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Es imposible que podamos estar hablando de hombres. Imposible. Es otro concepto, es otro delito. Cuando es un hombre, es otro delito. Y está recogido en el Código Penal y tiene otra ley y otros recursos. ¿Vale? Aquí estamos contra la violencia machista. Machista. Porque así lo es, porque así es nuestra sociedad y porque esta ley tiene la intención de acabar con el machismo. Y así se llama, no se llama de otra manera. Y el machismo es el poder
que quiere ejercer el hombre sobre la mujer. ¿Sí? ¿Lo entendemos? A lo mejor hay que llamar al Barrio Sésamo para que lo explique. No podemos estar hablando de violencia de género y querer incluir a personas mayores, no sé qué, con todo los respetos que esas necesidades tienen sus normas y sus cuestiones. Aquí estamos hablando de una en concreta, que es la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres y sus hijos o hijas, ¿vale? O personas dependientes. De eso estamos hablando, no estamos hablando de otra cosa, ni podemos hablar de otra cosa. ¿Por qué le decía lo del Partido Popular con ellos? Pues que está claro, ¿no? Que trae usted una proposición sobre violencia machista y se preguntan por qué no estamos hablando, por qué hablamos solo de mujeres. Pues de qué vamos a hablar, señor Fernández, si estamos hablando de violencia machista. Es que así no se puede, es que es una vergüenza que queráis hablar de violencia machista teniendo como socios de gobierno a quienes niegan la violencia machista, no acuden al minuto de silencio y llaman al aumento de los recursos, lo llaman el aumento del dinerito para los chiringuitos, ¿no? Cuando queremos trabajar muchas gracias, la educación. Señora González, ha quedado muy clara la distinción. Señor Fernández. Muchas gracias, señora alcaldesa. Mire, yo tengo claro lo que es la violencia machista a la que usted se refiere. Y si tengo alguna duda, me fijo en la violencia machista que se ejerce en Palestina. Allí me fijo y entonces si tengo alguna duda, ahí me alecciono. De los hombres, de cómo tratan a las mujeres en Palestina, ahí me alecciono yo. Mire usted, entonces, una vez dicho esto, lo que le vengo a decir es que claro que nosotros tenemos que incluir este concepto porque, queramos o no, el género no es violento por sí mismo, el hombre no es violento por ser hombre, ni la mujer es violenta por ser mujer. No se puede victimizar esto, ni la víctima deja ser más víctima por ser hombre, por ser mujer. En cuanto a lo que dice la compañera del Partido Popular, por supuesto que hay más mujeres asesinadas. No ha dejado de haberlas. ¿Por qué? Porque el sistema no funciona. El sistema implantado de esta violencia de género, de esta ley que pretende, digamos, reducir este número, no ha funcionado. Hay que cambiarlo. Y por supuesto que, como dice la compañera del Partido Socialista, no solamente endureciendo las penas, legislando convenientemente. Y por eso nosotros hemos sacado 12 medidas en concreta, 12 que protegen, digamos, la violencia contra la mujer y sus causas, que ahora le voy a pasar, digamos, el texto para que lo pueda leer, a ver si estamos de acuerdo. Y a todos vosotros. Muchas gracias. Sí, gracias. Señora Ramos tiene la palabra. Me gustaría resaltar e informar a la ciudadanía que ve el Pleno que el primer pacto de Estado que se aprobó en España, que estuvo muy bien como una medida de avance, sí es verdad que sí ya desde el inicio sufrió una carencia importante, no estaba dotado económicamente. Fue hasta que llegó el gobierno socialista obrero español a gobernar, quien dotó de un bastante importante presupuesto para que el pacto de Estado pueda desarrollarse no solo en las comunidades autónomas, sino también en los diferentes municipios. Y aquí en Jerez de la Frontera, y Susana, la nueva delegada de Igualdad, así lo podrá ir corroborando a lo largo de la legislatura, gran parte del trabajo que se hace desde la Delegación de Igualdad y Diversidad, ya no solamente en formación, en sensibilización, sino también en acciones concretas, pues se hace gracias a esta dotación económica del Pacto de Estado, en la que coincido que, por supuesto, se debe revisar, se deben mejorar las estrategias, se deben mejorar las medidas, los objetivos y el nivel pues, de exigencia y de incidencia en los territorios y en las localidades tiene que ser mucho más potente, ¿no? Y por eso es importante incluir la formación y la sensibilización a otros actores, ¿no? Para que esto no sea una cosa de mujeres. Es que el machismo es una cosa de una sociedad con un modelo patriarcal que lo sufren las mujeres. Y algunos incluso, como para minimizar el impacto, dicen, pero si las mujeres son las primeras machistas. Es que lo que no debemos olvidar es que la educación patriarcal, ¿no?, se ha transferido por parte de las personas que transfieren esa educación y que están cerca de la crianza de los hijos e hijas. Y si a mí como mujer me han enseñado esto, yo creo que este es el modelo único y verdadero. Entonces, por eso es importante que en ese trabajo nos cuestionemos nuestras creencias, nos cuestionemos nuestros modelos familiares
Y eso no significa que vamos a dejar de querer a nuestro papá o a nuestra mamá o a nuestro abuelo o a nuestra abuela que decía, usted me llega a las 10 porque es mujer, pero su hermano llegará a las 12 o a la 1 porque es hombre. A mí me lo han dicho. A mí me han mirado mal en mi barrio porque me encantaba jugar a la pelota. Yo quizá hubiera sido de la selección femenina de fútbol boliviana, pero no tuve ese apoyo porque a mí me encantaba. Y como mi hermano me invitaba a jugar, cuando le faltaba algún jugador, yo participaba de los juegos de fútbol, 7. Cuando faltaba un jugador hombre, ahí, bueno, yo era el premio de consolación. Entonces, tenemos que ser conscientes de que la educación no está conseguida del todo, que el lastre de la educación patriarcal la sufrimos, que los que creemos que no tenemos prejuicios, estereotipos, nos revisemos porque algo queda. Si hemos llevado siglos creyendo que el hombre era en lo público y la mujer en lo privado, y que hay cosas de chicos y cosas de chicas, esto en 100 años o en 90 años no se transforma. Entonces tenemos que seguir trabajando por esa transformación donde la erradicación de la discriminación hacia las mujeres sea real y efectiva. Muchas gracias. Nada, nada. Perdón. La señora Sánchez Toro tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. A ver, lo primero, señora González, nosotros no estamos aquí, Vox no es socio de este gobierno, con lo cual no lo incluya en el lote. Y creo que el Partido Popular está legitimado para hablar, para traer esta propuesta como la podría haber traído usted. O sea, no me gustaría ensuciar el buen tono, digamos, quedarme con un mal sabor de boca al final del debate de esta proposición. Es decir, el Partido Popular lucha contra la violencia machista igual que puede luchar cualquiera de los partidos que estáis sentados ahí enfrente. Creo, de hecho, y además empezó así, que esto es una cosa de todos a una. Bueno, cada uno ve o le da el enfoque que quiere, evidentemente. Aquí habemos 4 grupos que lo vemos de una... Creo que todos estamos en la misma línea, aunque ellos no quieran reconocer lo que es la violencia machista, pero bueno, ya está. Violencia hacia las mujeres y para ellos, bueno, hacia las mujeres y hacia los hombres. Dejémoslo así, ¿vale? La cuestión es... Violencia machista, es que vamos a ver, violencia machista, lo vuelvo a repetir, no quiero ensuciar el final del debate de la propuesta. Y es más, quedémonos con que es necesario revisar el Pacto de Estado, creo que ahí estamos todos de acuerdo. Ya le he dicho que la intención del Partido Popular es que tenga un criterio de ponderación en función del número de víctimas atendidas en cada territorio. Y quería proponerle, bueno, que si hacer una enmienda in voce a la propia propuesta, y atendiendo a lo que usted dice, que no queda suficientemente reflejado, quizás se pueda añadir un punto diciendo que se instara que se sigan aumentando los recursos destinados a la ampliación de las unidades de apoyo a las víctimas para que se puedan materializar los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización en las prestaciones y multidisciplinariedad profesional. ¿Si le parece bien? O sea, añadir que se sigan aumentando los recursos destinados a las unidades de apoyo a las víctimas y que se actualice el Pacto de Estado. ¿Vale? Si lo veis correcto. Y yo creo que aquí se trata de que todos trabajemos. Hace falta más sensibilización, por supuesto, más campañas de formación. Esto es tarea de todos. Como bien dice la compañera, desde muy pequeñitos nos van inculcando o vamos viendo cosas que nos marcan la forma de ser que tenemos, o lo que somos. Y es importante pues trabajar entre todos para erradicar esta lacra. Lo que sí es cierto que las mujeres nos matan, que hay que seguir luchando y trabajando para que esto no ocurra y que nuestros menores, nuestros niños y nuestras niñas están accediendo a contenidos no debidos que le está forjando el carácter y que tenemos que tipificarlo. Muchas gracias. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo con...? ¿Vale? Pues queda entonces... Perdón, ¿algún grupo político se quiere...? Voto a favor, venga. Voto a favor. Ya está, lo más fácil. ¿Abstenciones? Ya está. Pues pasamos al siguiente punto del orden del día. ¿Le quieres tú comentar a la conferencia? Proposición del Grupo Popular sobre la igualdad de todos los españoles. Tiene la palabra el señor Muñoz. Gracias, presidenta.
Podemos empezar relacionando precisamente esta propuesta con el debate que ha habido hace un momento, hasta ahora, con la propuesta presentada por la señora Sánchez del Partido Popular. Estamos hablando del pacto de Estado, de acuerdo entre los partidos, los grupos que representan a todos los españoles en el Congreso de Diputados y en el Senado, el pacto contra la violencia de género. Eso fue un ejemplo, ¿no?, de cómo los partidos responsables, en este caso mayoritarios, apoyaron precisamente un pacto contra ese desafío de la violencia machista. Pero no fue el único. También el pacto de la Moncloa para desafíos de índole social y económica, el pacto por las libertades contra el terrorismo, el pacto precisamente también en 2017 contra el secesionismo, es decir, precisamente el artículo 155 se aplica por ese acuerdo entre los partidos mayoritarios y, por lo tanto, ahora apelamos también a un pacto de todos para poner en valor y defender la igualdad de todos los españoles. Si me ciño a la lectura de los distintos puntos en los que consta esta propuesta, difícilmente considero que vaya nadie a oponerse. Nuestro interés no es patrimonializar la propuesta. Nuestro interés no es quedar como autores de una propuesta que consideramos que tiene que ser apoyada por todos. Antes de entrar en la exposición de motivos e incluso en el debate, que lógicamente surja, me gustaría leer estos distintos apartados de la propuesta, porque una vez leídos, igual ya no es necesario ni el debate. Posiblemente, a veces, el debate enmaraña el objetivo que se persigue. Sería idóneo que esto se convirtiera en una declaración institucional. Estamos hablando de la defensa de la Constitución española, estamos refiriendo precisamente los derechos fundamentales de todos los españoles. Por lo tanto, releo cada uno de los puntos de la propuesta. El primero es instar al Gobierno central para que rechace cualquier proyecto que trate de romper la igualdad o de reconocer privilegios a ciudadanos o territorios en cualquier parte de España y que atente a lo dispuesto por la Constitución española. No sé si esto tiene que generar debate. Que proponga un acuerdo nacional en base a esto que estamos hablando, de esos acuerdos de pactos de Estado entre los grupos que representan a la mayoría de los españoles, decía que proponga un acuerdo nacional que afronte los principales desafíos que tenemos: la regeneración institucional, el estado de bienestar, los fundamentos de nuestra economía y un pacto por las familias, así como un pacto de acuerdo entre todas las comunidades autónomas. El tercer punto de esta propuesta es que se proponga un modelo de financiación autonómica que garantice los principios de igualdad y solidaridad, y que sea fruto del acuerdo entre todos, entre todas las comunidades autónomas, y que se rechace cualquier privilegio unilateral al margen de ese acuerdo entre todas las comunidades autónomas. Creo que tampoco debería generar un debate como para oponerse a estos tres puntos que entendemos que son claves y sobre todo fundamentan el respeto a la norma fundamental que es la Constitución española. Y por último también decía que se garantice un marco de financiación, igual que decíamos antes, justo, equilibrado, con respecto a todas las comunidades autónomas, que se garantice un marco de financiación para ayuntamientos y diputaciones. Este es el objetivo de esta propuesta. La exposición de motivos hace referencia al artículo 1, el artículo 9, el artículo 14, que defiende la igualdad de los españoles, el artículo 138, en relación con el artículo 2, que defiende el derecho a la solidaridad de todas las comunidades autónomas para que de manera proporcionada, justa y equilibrada se defienda el derecho de todos los españoles allí donde esté, sea cual sea ese territorio.
y, por lo tanto, apelamos precisamente a ese espíritu del acuerdo, del consenso, que desafortunadamente, viendo lo que está ocurriendo hoy, ¿no?, hoy en día, parece que está muy lejos de que se produzca, y estamos en un desafío muy importante para respetar la Constitución española, esos derechos de la libertad, la igualdad y la solidaridad. Muy bien, muchas gracias. Por parte del Grupo Confluencia, señor Ruiz Verdejo. Muchas gracias, señora presidenta. Yo tengo que reconocer que en un primer momento, cuando vi el título de la proposición del Partido Popular, eso de la igualdad de todos los españoles, me ilusioné. Me ilusioné. Dije, bueno, ¿será posible? A lo mejor el Partido Popular nos trae una propuesta para acabar con la inmunidad del Borbón y que podamos juzgarlo de una vez por llevarse dinero que no es suyo y por sus distintas corruptelas, pero no, eso rápidamente vi que por ahí no iba a ser. Pensé, digo, bueno, para la igualdad de todos los españoles, ¿será que el Partido Popular me trae una propuesta de verdad para que blindemos nuestra educación pública y para que los hijos y las hijas de la clase trabajadora puedan tener una educación pública digna y puedan terminar los estudios y ser quien quieran ser el día de mañana, porque se lo garanticemos desde lo público, para que el que pueda estudiar una carrera sea también el que no tiene un duro y no dependa esto de la cuenta bancaria de sus padres? Rápidamente me di cuenta que por ahí tampoco iba a ser. Pensé, bueno, a lo mejor el Partido Popular, con eso de la igualdad de todos los españoles, lo que me trae es una propuesta para blindar nuestra sanidad pública, y que si alguien necesita un diagnóstico pueda recibirlo y este diagnóstico no llegue tarde y como consecuencia de eso tenga problemas de salud que se podrían haber evitado, a diferencia de quienes pueden pagarse un seguro privado. Rápidamente, basta ver el debate anterior en este pleno sobre los consultorios, por ahí tampoco. Podía haber pensado también que era una propuesta para garantizar efectivamente los avances en igualdad, pero también teniendo en cuenta los socios que ustedes tienen y a los que de alguna manera justifican, pues tampoco. Podría hablar de vivienda, la igualdad de los españoles y las españolas, que todo el mundo pueda tener una vivienda, es un derecho que tenemos reconocido en esa Constitución que tanto golpe de pecho se dan ustedes en defender. Podríamos garantizarle el acceso a la vivienda. Sería garantizar la igualdad de todos los españoles y todas las españolas. Pero no, tampoco. Podríamos hablar de servicios sociales, de ayudas para que todo el mundo pueda desarrollarse plenamente, pero no. ¿De qué íbamos a hablar siendo la propuesta, hablando la propuesta de la igualdad de todos los españoles? De la amnistía. Otra vez. Podríamos hablar de igualdad fiscal, y recordaríamos la amnistía que aprobaron ustedes para que se fueran de rosita quienes estaban estafando a este pueblo, evadiendo impuestos, grandes empresas y empresarios. ¿Podríamos hablar de ella? Tampoco. De la amnistía. Pero de la amnistía no hablamos el mes pasado. Otra vez. Pues nada, hablamos de la amnistía. Bueno, pues ha interpretado. Tiene la palabra el señor Fernández. Muchas gracias, señora alcaldesa. Nosotros solamente vamos a comunicar que nos alegra muchísimo esta proposición. Celebramos proposiciones como esta, de verdad, porque, hombre, y mucho más cuando después de escuchar atentamente el texto de la proposición, pues da vida cuenta de la diferencia entre el Estado de las autonomías que siempre hemos defendido nosotros. Por supuesto que la apoyamos firmemente. Muchas gracias. Grupo Socialista no va a intervenir. Pues mire, ellos sí van a la declaración institucional, que no van a intervenir. Señor Muñoz. Sí.
En principio, seguramente el Grupo Socialista puede ser que intervenga en su segunda intervención, ¿no? Esto también pasó con el debate de la amnistía. Puede ser que sí, efectivamente, interviene cuando lo considere. En relación con lo que comentaba el señor Ruiz Verdejo, por eso he empezado por los 4 apartados de esta propuesta, porque parecía evidente que iba a generarse cierto debate. En primer lugar, en ningún caso yo he mencionado la palabra amnistía, en ningún caso. Por lo tanto, igual, como tenía ya el guión preparado, pues si lo ha leído, pues ha dicho, pues la amnistía, esto ya lo hemos debatido, no, yo no he hablado de la amnistía, ¿no? Evidentemente, de todo lo que ha comentado, de todos esos derechos, de la sanidad, de la educación, los derechos sociales, la vivienda, todos esos derechos están contemplados en nuestra Constitución española. Que se realicen o se hayan realizado o quede mucho por hacer, sin duda, sin duda. También el señor Ruiz Verdejo ya nos tiene acostumbrados a que nos corrija las exposiciones de motivos. Es decir, porque siempre, si hubiera sido tal de esta manera, si hubiera sido tal otra, por eso decía que la exposición de motivos no puede ser un libro. No es la Constitución. Si queréis leo todos los artículos de la Constitución que justificaría precisamente estos 4 puntos de nuestra propuesta. Pero no voy a leer todos los artículos de la Constitución. Es más, he evitado leer el artículo 1, donde dice que somos libres e iguales, el artículo 9, donde dice que los poderes públicos tienen que establecer las condiciones necesarias para que esos derechos sean eficaces y reales, ¿no? Por ejemplo, el artículo 14, que ya lo sabemos todos, ¿no? La igualdad de todos los españoles, y el artículo 138 en relación con el artículo 2. Evidentemente, podría haber añadido el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, pero es que eso está resumido aquí. Es decir, lo que estamos evitando precisamente es que haya diferencias entre españoles dependiendo de allí donde viven. Y lo que estamos evitando es que el chantaje político, y eso sí es cierto, el chantaje político nos lleve precisamente a ese tipo de situaciones, a que no se atente contra la libertad de todos los españoles, porque por coacción vaya contra la voluntad de todos los de lo que queremos, que es la unidad de España y, evidentemente, evitar la desintegración del Estado. Pero esto lo podíamos haber dicho también. Y también ese chantaje independentista, en este caso, en cuanto a lo que estamos hablando, ¿no? Las exigencias que se están estableciendo con el mando a distancia, como se decía antes aquí, con el mando a distancia desde Waterloo, ¿no? Está estableciendo el señor, y lo ha dicho García Paje, no lo he dicho yo, lo del mando a distancia, ¿no? Es decir, el presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha ha dicho, es que no admito que con el mando a distancia se actúe desde Waterloo. Eso es lo que nosotros estamos en este caso debatiendo. Esta propuesta con estos 4 puntos. Gracias, señor Muñoz. Señor Ruiz Verdejo. Muchas gracias, señora presidenta. Yo no le voy a corregir la exposición de motivos, señor Muñoz. Simplemente hago algunas apreciaciones de cosas que creo que se le han pasado a usted por alto cuando habla de la igualdad de todos los españoles. Porque es verdad que la Constitución española recoge que todos tenemos derecho a una vivienda, tanto como que hay un montón de personas que no tienen acceso a ella, y es un derecho que no se cumple. Es un derecho recogido en nuestra Constitución que no se cumple. Tanto como el espíritu de nuestra Constitución recoge que debe existir justicia fiscal, y tampoco se cumple. Tanto como que recoge que debe garantizarnos a todos una atención sanitaria digna y una educación digna. Y tampoco se cumple. Entonces, hombre, me parece a mí que son cosas lo suficientemente importantes como para que a usted no se le pasen por alto la exposición de motivos. En la propuesta se habla usted de la igualdad de todos los españoles. A ver si es que tanto pensar ustedes en Cataluña se van a olvidar ustedes de lo importante que es garantizarle la vivienda a los españoles y las españolas, o garantizar una sanidad pública, una educación pública de calidad, que, por cierto, no es de más calidad como consecuencia de buena parte de las políticas que ustedes mismos aplican.
como consecuencia de las políticas que ustedes mismos aplican. Ya antes hemos estado hablando de la sanidad pública, de los conciertos privados, de las listas de espera, de los consultorios médicos y de las manifestaciones. Entonces, usted entienda que nosotros queramos poner el foco ahí. Ahí es donde nosotros queremos poner el foco. En que el hijo o la hija de un trabajador o trabajadora pueda estudiar y pueda formarse y pueda tener una vivienda y pueda comer. Ahí ponemos nosotros el foco. Después ellos lo pondrán en la bandera de España para cubrirse y darse la vuelta con ella. Y ustedes pues nos mandarán a Cataluña. Pero entienda usted que yo el debate me lo quiera llevar a lo importante, porque por desgracia la Constitución a la que usted hace referencia, que por cierto, salió aprobada con solo 6 votos en contra, 5 de los cuales eran de su partido, el otro fue de Euskadi Esquerra, pero 5 fueron de Alianza Popular. Desde luego los del mío votaron todos a favor, todos y todas, a ver quién va a ser más constitucionalista. En esa Constitución hay muchas cosas que no se están cumpliendo. Empecemos por respetarla, de la A a la Z, pero de la A a la Z, no solo para cuando nos interese, que la retorcemos y la utilizamos como un arma arrojadiza, algunos solo cuando es para su interés y conveniencia. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Grupo Vox. Muchas gracias, señora alcaldesa. No sé qué problema hay con la bandera de España. ¿Tú qué problema tienes? ¿Tienes algún problema con la bandera de España? ¿De tu país? Ah, bueno. Bueno. No, bueno, mira, aquí tengo los colores. Pero bueno, de todas maneras, vuelvo a reiterarme, es un motivo de celebración porque lo que sí está claro que es un hecho constatable, que dependiendo de la comunidad autónoma que vivamos, pues hay diferencias. Y eso es un hecho que venimos nosotros denunciando hace tiempo y celebramos esta medida. Y la pena, como se ha dicho anteriormente, es que hayamos tenido que tomar, o otros hayan tenido que tomar cartas en el asunto, porque ha llegado un hecho totalmente gravísimo, que es el chantaje nacionalista contra el presidente Pedro Sánchez. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Señor Muñoz, tiene la palabra. Perdón, ¿Grupo Socialista va a intervenir? Señor Muñoz, tiene la palabra. Pues sí que me sorprende que el Grupo Socialista no intervenga, porque en la que presentamos en la sesión ordinaria de septiembre, en relación con la no tramitación de una ley de amnistía, intervino una sola vez. Parecía una estrategia, ¿no? Lo comentaba el señor Ruiz Verdejo, que dijo, me va a dejar Jaime y tal, pero el señor Díaz intervino una sola vez. Al final el Grupo Socialista se abstuvo. Es mejor que el señor Díaz no intervenga, evidentemente, entre otras cosas porque si lo que hace con su intervención, incluso cuando se abstenga, es el insulto y evidentemente porque así es como lo hace. Es curioso que, por ejemplo, hoy hemos visto que nos ha atacado, ha dicho que engañamos a los viñistas, engañamos y que es ilegal, y resulta que el Grupo Socialista se abstiene. No veo la congruencia, no veo ninguna congruencia, es decir que se abstiene porque no quiere ofender a quién, es decir, a las empresas energéticas, a los grandes, o no quiere o no se atreve a dar la cara precisamente a los viñistas. Es decir, hace un discurso agresivo, insultante, descalificador, incluso dice que es ilegal y no vota en contra. ¿Cómo no puede votar en contra con aquello que considera que es ilegal? No tiene sentido, yo no le veo ningún sentido, pero es que además con agresiones, evidentemente, en este caso, verbales graves, ¿no? Y como no interviene, yo tengo que hacer referencia, evidentemente, al Partido Socialista, ¿no? También lo tengo preparado. Igual que el señor Ruiz Verdejo, yo también traía mi guión y esperaba tener la oportunidad. Pero voy a utilizar una referencia, lo voy a enlazar con algo que ha comentado, la señora Sánchez, que decía Javier Solana, lo ha citado, ¿no? Javier Solana. Bueno, Javier Solana, cuando tenía responsabilidades en la Unión Europea, dijo, me da tristeza que una parte de nuestro territorio quiera salirse. Evidentemente, cita de Javier Solana, a quien seguramente la señora Sánchez tiene mucho respeto.
porque a él sí, a Solana sí, no a los que el señor Espinar mencionó en aquella, ¿no? A Afonso Guerra, Jáuregui, no, eso no sabemos, pero al señor Solana sí. Lo que a mí me sorprende y quiero saber es si tiene el mismo respeto a Felipe González. En una entrevista en junio de 2015, la señora Sánchez dijo, yo cuando iba al colegio, en mi carpeta llevaba las fotos de Felipe González, porque me ha marcado la vida y me la sigue marcando. Y ahora se tendrá que borrar esa marca y poner PS Plus, Pedro Sánchez más sumar. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la... Mira, hasta el señor Díaz le felicita, enhorabuena. Muy bien. Bueno, ¿y la carpeta? ¿Dónde estará la carpeta? Bueno, pues pasamos entonces a votar. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿En contra? Le he provocado. ¿En contra? Oye, pues habéis superado ya todas las barreras de... No, ha votado en contra. No, es que bueno, pasamos, ha votado en contra, ¿no? Entonces, en contra. Pasamos, hay un punto de urgencia que ha introducido el Grupo Confluencia en relación con la creación de un fondo de contingencia, y ahí le haría un ruego, si ustedes lo consideran oportuno. Tenemos previsto en los próximos días convocar un pleno extraordinario para solicitar la declaración de zona catastrófica de nuestra ciudad, y si ustedes no tienen inconveniente, pues no fuera posible, sumaríamos su propuesta a la de la declaración de zona catastrófica. Y luego, sobre todo, teniendo en consideración que parece que este fin de semana también va a ser complicado, parece que el domingo hay posibilidades de una borrasca grande, entonces, bueno, esperemos que no suframos con tanta contundencia como la semana anterior, pero si les parece, pues vamos a ir paso a paso para tampoco adoptar decisiones precipitadas. Si les parece correcto, se lo agradecemos. Vale. Pues no muy bien, muchísimas gracias. Y luego, si les parece también oportuno, son las 2, interrumpimos la sesión hasta... Han pedido que sea hora y media en vez de 1 hora, yo no tengo inconveniente, hasta las 3:30 de la tarde, si os parece. ¿Perdón? Queda poco, queda la sesión de control. Las interpelaciones, los ruegos, han entrado. Vamos a ver, os tengo que comentar también que lo tenemos que aclarar luego, porque es verdad que aquí había, y es verdad que es algo interpretable, y por ejemplo el Grupo Socialista, siguiendo la costumbre habitual de este ayuntamiento, igual que lo que hacíamos anteriormente, pues los ruegos que tenía los ha registrado a las 8, exacto, antes de las 24 horas, pero a las 8 de la mañana, ¿vale? Vamos a ver, pero que es verdad que según el reglamento se pueden presentar, según el informe que nos traslada la secretaria, a lo largo de todo el día, ¿vale? Entonces el Grupo Vox ha presentado pues una batería de iniciativas, y luego aclararemos a ver si es posible que se sumen a esa estrategia de que vayan con 24 horas de antelación para que todos tengamos pues control, información. Lo que pasa que es verdad que tienen derecho a hacer lo que han hecho, ¿vale? Lo que ha sido un error nuestro, que a lo mejor en Junta de Portavoces no se ha explicado pues adecuadamente. Entonces, hay muchísimas interpelaciones, hay ruegos, hay preguntas y hay ¿vale? Si les parece, porque las interpelaciones tienen debate también de 5 minutos, 2 minutos y medio. Entonces, si lo consideran, pues suspendemos hasta las 3:30. De las 3:30 nos incorporamos. Muchas gracias.